Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. Recuerden, es historia. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía a la tierra húmeda. Entonces Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y su propio aliento, escuchen esto tan poderoso, su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Hola amigos, acabo de leer el capítulo 2 de Génesis, los versos del 4 al 7, donde hace una narrativa de la creación del hombre. En Génesis 1:26 ya había hecho un anticipo. Recuerden que uno de los desafíos que tenemos al interpretar la escritura es que hay capítulos aislados, como si fueran anticipos, como ahí les va un anticipo. Entonces Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Ahora llegamos al capítulo 2 y está hablando que está creando a Adán. Cualquier lector que le guste escarbar va a decir, y luego no lo había hecho en el capítulo 1, y luego no había creado a Eva en el capítulo 1. ¿Por qué entonces ahora se da cuenta que Adán está solo y ahora necesitamos crearle la mujer? Son cosas que son importantes que las tengamos en cuenta, pero no determinantes. ¿Por qué importantes? Porque nos permite que a veces queremos darle como esa interpretación literal a la escritura y nos vamos a perder. Lo primero que quiero que piensen es que no vayan a creer que fueron 7 días en lo que se demoró la creación del universo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Todo eso tiene un componente alegórico, ¿de acuerdo? Pero si no nos lo explican así, he escuchado a predicadores que dicen lo siguiente: entre esos yo mismo. Escuchen lo que significa llevar esto a la parte literal. Y cuando Dios, es un ejemplo, y cuando Dios creó todo, lo creó con la palabra. Pero cuando llegó a la hora del hombre, lo hizo con sus propias manos. Escuche, Dios lo hizo con sus propias manos porque tomó polvo. Claro, todas esas expresiones, esas figuras literarias hacen que nuestra mente, y un teólogo dice que se encorvó cual madre que va a dar a luz un hijo. Sí, la teología y todo esto. Entonces uno dice, pero miren, al hombre sí lo cogió y lo hizo con las manitos así. Y entonces después le hizo. Entonces nuestra mente se imagina que eso es literal. Lastimosamente o afortunadamente no es así. Y eso no nos complica, porque si no tendría que explicar cuán grandes serían las manos de Dios. Un señor tuvo que haber sido un gigante porque para cogerme las manos y hacer un muñequito y luego soplarme, entonces debe ser un señor muy grande. Pues si lo ponemos así, la creación será más grande que ese señor. Entonces se dan cuenta todas esas formas de interpretar la escritura, pero eso tiene una connotación, claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que es más importante para Dios, que Él tiene presencia. Por ejemplo, ya todos sabemos que Dios no cabe en este planeta, que Él es incontenible, que nada lo puede contener. Él no cabe en la creación. Él anularía la creación si Él se manifestara en la creación. Entonces, cuando leemos que en Éxodo, que Él estaba en la columna de nube, que estaba en la columna de fuego, es para que nosotros sepamos que su atención está puesta ahí. Ven lo maravilloso de interpretar la escritura. Entonces, queridos amigos, sí estamos muy seguros que el ser humano es parte del propósito principal de Dios. Claro, al igual que esta creación. ¿Recuerdan ese verso bíblico que dice, yo soy Dios, yo soy el creador de esta tierra, de este planeta? Yo lo hice y después lo compuse. Lo hice con un propósito. No la hice en vano para que fuese habitada. Fue que yo hice esta y yo soy Dios. Como que si dijera, y no crean que yo soy como ustedes que empiezan el curso de inglés y no lo terminan, que empiezan a hacer el escaparate de la cocina y nunca lo terminan, que empiezan con sus sueños y nunca lo terminan. No, yo soy Dios y yo cumplo mis propósitos. Wow, eso es fascinante.
Y eso es maravilloso. Así que, aunque nosotros en nuestro lenguaje humano, tratando de interpretar a Dios desde nuestras limitadas, como dice una película muy buena que recomiendo, Soul, creo que se llama, una persona se muere y llega a la dimensión y ya se encuentra con un ser espiritual. Y entonces le pregunta, ¿y tú quién eres? Y ese ser espiritual le responde, soy la suma de todos los campos cuánticos, expresado de una manera que tu mente finita lo pueda entender. ¡Wow! ¿Cómo les parece? Siempre he dicho que Hollywood y Disney y todos estos saben más de teología que los mismos cristianos. Nosotros estamos un poco más condicionados, pero estamos en la búsqueda. Recuerden que Él dice que si me buscareis, así es como buscan ustedes todos los días, 7 de la mañana trabajando, en la noche otra vez y otra vez trabajando, si ustedes le pusieran a esto el interés de esa manera, que ustedes se interesan por lo material, ustedes me van a encontrar. Ustedes me van a encontrar. Entonces, a todos los amigos que en cualquier lugar del mundo, en este preámbulo que estamos haciendo hoy, sobre el tercer tema que vamos a empezar a dar hoy, y es sobre la joya de la corona, la creación del hombre, donde hay mucho dilema, donde hay mucha interpretación. Ayer hablaba con alguien y me preguntaba, ¿por dónde empiezo a leer? Bueno, creo que fue antier. ¿Por dónde empiezo a leer la palabra de Dios? Empiezo por los salmos, empiezo por aquí, empiezo por allá. ¿Por dónde empiezo? Y esa pregunta no es fácil de responder. Imagina que uno le digan, empieza por Segunda de Crónicas 2. ¿Y por qué? Porque ahí cuentan la historia de todos y empiezan 4 hojas y fulano engendró a sutano y sutano engendró a perencejo y lleva uno 4 páginas y todavía y fulano engendró a... Y dice, pero ¿este libro tan aburrido? O empieza por Levítico. ¿Y qué dice en Levítico? No, y tú tienes que hacer esto y ofrendas y sacrificios y todo eso. ¿Qué libro tan aburrido esto? ¿Quién va a entender este libro? ¿Por dónde empezamos? La escritura, dice alguien, ¿verdad? ¿Por salmos? Entonces empezamos a leer el Salmo 2, ¿cierto? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes unidos consultarán contra el Señor y contra su ungido. Y ella habla de guerra y que un día habrá un reino y les quebrantará los dientes a los malignos. Entonces uno dice, si empiezo por Salmos, ¿por dónde empiezo? ¿O empiezo por Juan? ¿O empiezo por Lucas? ¿O por dónde empiezo? Esa es una pregunta muy desafiante. Creo que la mejor forma de empezar es entendiendo a los protagonistas de la novela. Eso es a la conclusión que yo he llegado. Porque por dónde, si tú tienes una forma de entender algo, entonces a alguien le va a gustar empezar por Proverbios. A mí me encanta Proverbios. Porque Proverbios sí habla de la realidad. Proverbios no dice, ora y Dios te va a bendecir. Eso no dice Proverbios. Proverbios dice, el alma diligente será prosperada. El alma diligente dice, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes se sentará. Proverbios no dice, enciérrese a ayunar y a orar y espere que le llegue el mercadito a la casa. No, Proverbios dice, afila el hacha, afílala, saca el hacha y afílala. Afila tus talentos, aprovecha bien tu tiempo. Porque con el hacha afilada te rinde más en las tareas diarias. Y así lo dice, en esto consiste la sabiduría y la acción sabia de las cosas. Entonces, no podemos generalizar en un estándar por donde alguien quisiera empezar a estudiar. Así que, lo digo con respeto, quisiera proponer que empezáramos por los protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas de esto? Pues 4 cosas. Dios, la creación, el hombre y las escrituras. Y es el orden en el que vamos a irnos. Ya empezamos por Dios. Oye, ¿y ese Señor llaman Dios cómo es? No, pues Señor, es muy grande, es inmenso. No, Él no es de esta creación. Esto es un preámbulo para que nos ubiquemos, porque todo esto lo vamos a ir compartiendo de manera que las personas puedan entender con claridad los protagonistas. Porque si nos ponemos a entender por cuál libro empezamos, nos vamos a complicar un poco. Entonces, primero vamos a entender a Dios. Bueno, ya es una aspiración bastante ambiciosa, porque no lo vamos a poder entender
a la expresión. Tenemos que acudir a los recursos que tenemos. Pero recuerden que Él nos dijo, y yo les dejo la creación para que ustedes también interpreten, porque un día habla con otro día, y los montes se hablan, y mis ojos están en la tierra, y toda la tierra está llena de mi gloria. Ay, o sea que yo puedo ver a Dios ahí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y dónde dice eso, Gio? En Romanos 1. Dice, el poder de Dios, su ilimitada gloria, aquello que es indescifrable e incomprensible, el hombre no se puede excusar porque todo esto es tangible a través de la creación. ¡Wow! Entonces vamos a enfocarnos en estudiar a Dios. Después, lo que ya hicimos, la creación. ¿Cómo funciona la creación? ¿Qué orden tiene la creación? 3, el hombre, que es el tema que vamos a empezar. Y 4, las escrituras. Llegaremos allá. Llegaremos a entender las escrituras, quién la escribió, cuándo la escribió, por qué se escribió, para que ahora tengamos un punto de partida y podamos entender las escrituras. La escritura es un compendio. ¿Qué quiere decir un compendio? Que se debe explicar en relación con las escrituras. El cristianismo tiene un desafío muy grande para explicar. ¿Qué quiere decir eso? Que en todas las profecías se habla de un reino de los cielos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Habacuc, todos los profetas hablan de un reino de los cielos. Y cuando llegamos a lo que se llama Nuevo Testamento, se cambia el discurso. Eso no tiene coherencia teológica. Entonces vamos a averiguar un poco de eso. Entonces, cuando Dios decide crear todo esto, cuando hay un propósito, escuchen esto, yo estoy aquí, ya estoy volviendo a Dios un humano, ¿se dan cuenta? Cuando Dios decide pensar y tiene un propósito, entonces uno empieza a graficar, ay, si ese es un señor grande que tiene sueños como yo, es que no tengo otra forma de definirlo, ¿de acuerdo? Entonces él plantea una creación, plantea un plan de crear todo esto, donde hay unos involucrados, ¿verdad? Que es él mismo, un ecosistema, que es la casa del hombre. En ese ecosistema él va a colocar la impronta de él mismo, porque el hombre es la impronta de Dios, y voy a dejar unas escrituras que narren esto. Pero miren un ejemplo tan sencillo. Si le preguntáramos a un auditorio aquel verso bíblico que dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para, ahí viene un listado impresionante, redarguir, instruir, enseñar. Le preguntáramos a un auditorio eso, ¿el qué diría? ¿A qué texto se refiere eso? Eso se refiere al Tanat, a los 24 libros de la Biblia hebrea, porque los otros libros solo se empezaron a compilar después del año 120 después de Cristo. Todos esos conocimientos son los que hacen que nosotros pensemos que la fe aguanta con todo, que la fe tú le puedes colocar cualquier cosa que no entiendas y no importa, porque es una buena forma de decirle, es que si no lo entiendes todo, tienes que creer por fe. Y tengo que decirles que en parte es verdad, porque yo no puedo descifrar a Dios, pero hay cosas que sí quedaron al alcance de mi interpretación y debo tenerlas muy claro. Así que en este pilar fundamental en el que vamos a empezar, debemos entender al hombre también. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo funciona el hombre? ¿Cuál es la idea? ¿A qué se refería Dios cuando hablaba que hay imagen y semejanza de Dios? Que es fascinante. Por eso ustedes leen en el capítulo 1, cuando en Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos, que es una palabra impresionante para causar divisiones teológicas. No, que hablaba con los ángeles, que no, que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres estaban conversando, entonces dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Cierto? Otros dicen que, y escuchen con mucha atención esto que les hemos compartido acá. La escritura se interpreta con relación a la escritura. Pero es que eso es muy difícil de entender, Gio. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Vamos a mirarlo en alta plastilina y ustedes se van a dar cuenta que no es tan complejo. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Note que no dijo creemos al hombre. Recuerden que una cosa es hacer y otra cosa es crear. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres decir que la escritura se interpreta con relación a la escritura? Que si Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el verso 27, cuando se ejecute la acción, debe llevar el mismo tiempo y el mismo verbo.
¿Cómo así? Debería decir, y entonces hicieron o hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verso 27 confirma que la creación solo le corresponde a un solo Dios. Y dice, y creó singular, y creó singular, y creó singular al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que en el verso 26 se estaba refiriendo a que somos un propósito, somos seres proyectos, somos seres que venimos para hacernos una vida, para proyectarnos, venimos con la semilla, con la chispa de Dios metida dentro de nosotros, con ganas de salir, conquistar mundos, crear contextos, transformar vidas, desarrollar oportunidades, organizar el caos, llevar luz donde hay oscuridad, llevar propósito y sentido donde hay vacío. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y les aseguro esto a todos los que vean este video, que Dios tiene un gran interés en que la humanidad no fracase. Porque si Él me dice que yo lo compare como yo, que soy un padre, yo que soy un miserable y pinche mortal pecador, como Él mismo lo dice, sé dar buenas cosas a mis hijos, creo que Dios nos excede en su amor hacia nosotros. El hombre es donde está centrado todo el propósito de Dios. Es donde está toda la atención de Dios. Así que Dios se va a encargar de que el capítulo, la historia, la vida del hombre no sea un fracaso, todo lo contrario, alcance la máxima expresión de él, que es ser semejante a Dios. No te pierdas esta serie. Invita a tus amigos. Esto va a estar fascinante. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.